Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, un poco para situarnos, hablamos de forjados, seguramente sea una de las categorías donde el prefabricado ha tenido personalidad propia desde hace muchas décadas, empezando por las viguetas armadas, que evolucionaron a viguetas pretensadas, prelosas, hasta llegar a sistemas mucho más industrializados, como es el caso de los forjados. Y casi con esta introducción pues le daría la palabra a Luis Ilundain, que es gerente de Viguetas Navarras, que es una empresa del sector y que, aunque mantienen el nombre Viguetas, que pone muy de relevancia dónde ha estado focalizado, habéis dado un paso muy certero a ir abriéndoos hacia la industrialización, a que los edificios, en la medida de lo posible, no se hagan en la obra, sino que se hagan en fábrica, que casi la obra sea el remate final de lo que previamente se ha hecho. Y entendemos que esto tiene una sintonía, unas sinergias claras con la sostenibilidad, de la cual se derivan descarbonización, circularidad, etcétera, etcétera. No sé si quieres que ponga el vídeo también y te dejo ya que seas un poco el que, bueno, nos exponga un poco tu opinión de cómo ha evolucionado tu empresa más de 60 años, 61 años, en este aspecto. La forma de construir en este país es como la de los romanos, ladrillo a ladrillo, y si vas un poquito a Europa te das cuenta de que la forma de construir es totalmente distinta. Ahora mismo se va a dejar de construir de manera tradicional y se va a construir de manera mucho más industrializada. Esto es un mecano. Como todos entendemos un mecano, en vez de hacerlas en obra o llevar materiales y ensamblar, se ensamblan materiales mucho más elaborados. Colocar un ladrillo pues tiene unas tolerancias muy diferentes a las de un proceso prefabricado, ¿no? Nosotros trabajamos con posición láser, tolerancias más o menos 1 milímetro. Desde la cimentación podemos encargar las ventanas porque sabemos que no va a haber variaciones en el conjunto. Nosotros colocamos ya el aislamiento dentro del proceso de fabricación, de tal manera que el operario en obra no tiene más que ensamblar. Sobre todo hay una diferencia en cuanto a lo que es eficiencia energética. El hormigón es susceptible de calentarse por un solo radiante y con eso lo que hacemos es ahorrar. Una vivienda de 90 metros cuadrados ahorrarás unos 1.200 euros año. Eso solo se puede hacer con este tipo de instalación que acaba las dos paredes de hormigón. Aedas Homes han hecho una apuesta valiente por unos métodos industrializados y creo que eso va en la dirección adecuada para que esto sea una norma y no una excepción. En Alemania, como esta instalación, hay 300. En España, esta es la primera. Tenemos un camino largo por recorrer, pero lo vamos a recorrer enseguida, porque la necesidad apremia. No hay mano de obra para construir y es una obviedad que la industrialización ha llegado para quedarse. Bueno, buenos días. Yo soy Luis Ilundain de Viguetas Navarra. ¿Se me oye? Sí. Bueno, nosotros llevamos 60 años en el mercado, como ha dicho, y realmente la apuesta que hemos hecho ahora ha sido una apuesta de cambio radical, en el sentido de que en los forjados, como todos conocemos, pues nosotros nos llamamos Viguetas Navarras, pues bueno, ha habido una evolución del mercado muy importante. Ahora yo creo que estamos ante el cambio más importante que se va a producir en los últimos 80 años. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de automatizar los procedimientos porque no tenemos gente para trabajar. O sea, nuestro sector está demonizado para la gente joven. Tú vas ahora a las obras y tienes, digo en mi sector, en mi zona, pakistaníes, rumanos, tal. O sea, no hay un nacional. Generalmente suelen ser encargados de obra, que además el encargado de obra tiene más de 45 años. Entonces, bueno, ahora mismo tú vas a Europa, abres un poquito la ventana de Europa y te das cuenta de que las instalaciones industrializadas es lo que hay. Nosotros hemos traído una instalación alemana, la que habéis visto en el vídeo. ¿Qué supone eso? Bueno, supone un cambio muy importante en el sentido de que hay eficiencia, hay precisión, hay sostenibilidad. Estamos hablando de que nosotros no tenemos un desperdicio de acero,
no tenemos desperdicio de hormigón. El que ha estado en la fábrica lo ha visto, ¿no? Quiero decir, a efectos de descarbonización, bueno, nosotros ya estamos haciendo un producto que no tiene residuo, ningún tipo de residuo. Eficiencia energética. Bueno, el hecho de trabajar la doble pared, por ejemplo, en Europa, quitan los aislamientos en la pared interior con Pladur y lo que hacen es colocar la pared finalista ya con caja de mecanismo incorporada. Eso hace que el suelo radiante que tenemos en la parte de abajo del suelo, lo que hacemos es calentar la pared interior y producimos inercia térmica. Eso es lo que he explicado, que son 1.200 euros al año, ¿no? En Europa eso está totalmente establecido, en España es una ficción. O sea, ahora mismo le dices a un señor que le vas a poner pared finalista y esto me recuerda cuando llegó el Pladur, si os acordáis, yo me acuerdo de mi padre, solía tocar el Pladur y decía, esto es una mierda. Hoy en día todo el mundo tenemos Pladur. ¿Qué va a pasar con la edificación industrializada? Bueno, pues que es un mecanismo, es un ensamblamiento y ahí, bueno, tenemos que recoger todo, o sea, esa eficiencia, esa sostenibilidad, la huella de carbono. Nosotros trabajamos con productos muy cercanos, de tal manera que cuando nos comparan con madera, por ejemplo, y tal, bueno, pues que la madera igual viene de Finlandia. Entonces, bueno, ahí hay una distancia y una diferenciación. Creo que estamos ante un camino que además no tiene retroceso y que creo que la gente, bueno, pues se va a tener que implicar en ese sentido. Eso implica, bueno, pues como todos sabemos, riesgo, inversión, pero está claro que va a ser hacia ahí, ¿no? O sea, la industrialización, yo ahora veo nuestro procedimiento, cómo lo hacemos. Tenemos dos fábricas, en Nuarte y en Baresvain. En Nuarte hacemos lo que todo el mundo conoce como vigueta, prelosa, placa. Y luego en Baresvain hacemos lo que es el doble muro y la fachada arquitectónica. Bueno, cuando tú ves a un láser en posición hablar de 1 milímetro en construcción, pues bueno, pues alguno se ríe, porque alguno en las visitas guiadas que hacemos me dice 1 milímetro. Pero cuando el robot de posicionador costeros pone 1 milímetro, luego llega un láser que está a la derecha y marca el eje del costero y me dice entonces el técnico, pues tienes razón, no se ha ido, o sea, está en el eje. Luego el operario es mucho más difícil de que se equivoque, porque claro, todos los elementos que vas a colocar vienen en una posición láser, o sea, se ven las cajas de mecanismos, las ventanas, todo, pero te lo dice un láser. Luego a la hora de hacer la fabricación del hierro no tenemos ningún residuo, porque trabajamos con bobinas de acero en rollo. Tenemos 12 bobinas, 6 para Francia, 6 para España por la ductilidad, y lo que hacemos es hacer el mallazo es proceso para cada bandeja. O sea, hacemos vallazo único, de tal manera que luego un puente magnético la pasa de la parte de arriba a la parte de abajo a la sección de hormigón. Unos robots de posicionador de costeros lo que hacen es, aparte de posicionarlos, luego llegan otros que cogen las celosías y las colocan en su sitio. ¿Qué quiere decir eso? Que controlamos la fábrica como si sería una fábrica de coches, hasta el punto de que tenemos 8 operarios de Volkswagen. Ahora que Volkswagen está un poquito así en capa caída, pues nosotros tenemos 8 operarios de Volkswagen que controlamos tiempo de bandeja y ocupación de bandeja. Tenemos que tener entre el 60 y el 90% y el paso de bandeja tiene que estar en 12 minutos. Esos son los retos que teníamos hace 1 año y medio. Empezamos con 33 bandejas diarias y hoy con la misma gente hacemos 55. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que ahora aprendemos, sabemos de la maquinaria, sabemos cómo manejar esa maquinaria, estamos muy tutelados por los alemanes, son máquinas muy sofisticadas en la sensórica, pero a la vez son muy seguras. Nosotros que venimos de muchos años también del prefabricado de hormigón, puedo decir que son máquinas que en su conjunto no panan excesivamente. También es muchas veces, hay que decir, nosotros la mentalidad que teníamos de los mantenimientos y tal en las empresas de primera y segunda generación, pues es distinta a la que tiene la tercera generación. La tercera generación te dice que a las 8.500 horas hay que cambiar el no sé qué y a las 72.000 el reductor. Y tú dices, joder, se está bien. Y te dice, ya, pues por eso se te va a parar porque ya ha pasado el ciclo de vida útil que tiene ese reductor. Creo que tenemos que tratar, ahora hay una oportunidad, creo que importante, de trasladar a la industria el sector de la construcción, que en este momento estamos posiblemente como los picapiedra, y ahora mismo va a venir el Michelin, y bueno, pues va a haber gente que son detractores del Michelin, pero tampoco vamos a tener un señor para colocar un ladrillo porque no tenemos gente para el ladrillo. Entonces, o nos adaptamos o nos adaptamos. Nada más. Vale.